reunidos en tu casa, en nuestra iglesia. Señor, gracias por la libertad y el privilegio que tenemos de estar juntos, de poder hacerlo, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, oramos también por lo que vamos a ver el día de hoy. Y también, Señor, oramos para que tú bendigas y extiendas esta bendición a los hermanos que se conectan a través de la transmisión. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros hoy estamos en el 8º capítulo de este estudio que se llama Nuestra Iglesia conforme al modelo de Dios. Y lo hemos dicho desde un principio, el propósito de este estudio es que nosotros tengamos una revisión de todo nuestro quehacer como iglesia, partiendo desde nuestra formación doctrinal y teniendo también un énfasis en lo que el Señor quiere de nosotros como hermanos, que es que veamos la iglesia como nuestra familia. Por eso es que se llama Nuestra Iglesia este estudio, porque en definitiva el concepto de familia es fundamental, ¿ya? Recuerden el propósito, el funcionamiento, el desarrollo, la proyección, en fin, y ahí ya específicamente de nuestra iglesia, los temas a tratar. Terminamos la semana pasada los propósitos de la iglesia, vimos la definición de iglesia, los propósitos de la iglesia, y comenzamos el día de hoy el punto 3, que es la pertenencia a la iglesia local, y vamos a alcanzar a ver seguramente la primera parte, que es ¿quién es un cristiano? ¿Ya? Bueno, así las prácticas, como los vimos ahí, los dones espirituales, gobierno, funcionamiento, y la teología sistemática y la teología bíblica como parte de nuestra forma de estudiar la Biblia. Cuando hablamos de la definición de iglesia, dijimos que hay una definición, digamos, de la palabra en sí, y esta palabra significa básicamente eso, una congregación, significa una reunión, que en términos genéricos podía ser cualquier reunión, ¿no es cierto? Pero la definición teológica es la que nos compete a nosotros y es en definitiva la que se plasmó y se hizo un sinónimo iglesia y cristiano, ¿ya? Reunión, asamblea y congregación de aquellos que han sido efectiva y unilateralmente llamados, salvados, redimidos por Cristo. Aquellos que han sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de Cristo para que sean ciudadanos del cielo. Esta definición teológica es muy importante porque esta es la que vamos a trabajar principalmente el día de hoy cuando definimos quién es un cristiano, ¿ya? La obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en función de nuestra salvación, las figuras que se relacionan con la iglesia, las figuras retóricas como el cuerpo y la construcción en general, ¿no es cierto? Y vemos los propósitos de la iglesia, el segundo punto, el segundo tema, la gloria de Dios, la adoración, y vemos que, ¿no es cierto?, glorificar a Dios, adorar a Dios, es imposible que pueda suceder si nosotros no conocemos y hacemos la voluntad de Dios, ¿ya? Y cuando estamos en Cristo, vamos en una progresión desde considerar o, digamos, determinar que la voluntad de Dios es buena, pero además, en el paso del tiempo, que es agradable, y en la madurez un poquito más avanzada, que es perfecta. Lo que significa que ya no pasa de que si nosotros estamos o no, entre comillas, de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que sabemos que es perfecta, y el pasaje que recordamos aquí, aparte de los salmos, es lo que dice Romanos 8, que a los que aman a Dios, por eso la palabra, esa primera parte es tan importante, a los que aman a Dios. Si no aman a Dios, obviamente esto va a ser absolutamente incompatible, pero dice, a los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Y eso implica, ¿no es cierto?, situaciones difíciles, situaciones complicadas, en fin, todo lo que ya hemos hablado largamente, ¿ya? Ahora bien, vamos nosotros ahora en un concepto práctico, ¿cómo se manifiesta esto de glorificar a Dios? Porque recuerden que esto puede parecer algo muy etéreo si no lo vamos plasmando en aspectos prácticos, y lo primero es el cambio de manera de pensar, en lo que se llama
una metamorfosis en una transformación. Y esto es el punto de partida, ¿no es cierto? Un hijo de Dios, un cristiano verdadero, ¿no es cierto?, inevitablemente va a experimentar cambios en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque va a comenzar a alimentarse de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ir confrontando nuestros propios esquemas de pensamiento o las cosas en cómo nosotros hemos sido formados, ¿no es cierto? Somos producto de una cultura, una sociedad, incluso la definición de lo bueno y lo malo la vamos a pensar conforme a lo que Dios, ¿no es cierto?, establece. Y esa transformación es un proceso continuo, pero que tiene que ir en aumento, porque en la medida que aumenta, se va plasmando en nuestra forma de vivir. Finalmente, esa forma, ese cambio en la manera de pensar, tiene que necesariamente llevarnos a un cambio en nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?, de relacionarnos, nuestras prioridades, una serie de elementos que son ese proceso de transformación. Ahora, en un estado más elevado, nosotros no solamente conocemos la voluntad de Dios, no solamente la voluntad de Dios nos transforma, ¿no es cierto?, y se plasma en una forma de vivir, sino que llegamos a un punto en que amamos la voluntad de Dios y por eso la hacemos. Ese es el punto, ahí queremos llegar. Porque amo a Dios, obedezco, porque sé que Él, todo lo que suceda es en función, ¿no es cierto?, de mi desarrollo, ¿ya? Como su hijo, el servirle como su hijo. Ok, vimos también como parte del propósito de la iglesia es la edificación de los santos, ¿no es cierto? Que esa edificación debe ser mutua. Esto significa que el uso de los dones, por ejemplo, propicia una mutua edificación. No es algo unilateral, sino que es algo bidireccional, ¿no es cierto? Mi forma de vida, mis dones edifican a mis hermanos y mis hermanos me edifican a mí. Es un proceso, todos somos parte de eso. No existe una parte pasiva en esto. Bueno, el uso de los dones, creciendo en unidad. Y el factor preponderante en lo que es la unidad, ¿se recuerdan cuál era? Muchas gracias. La doctrina, ¿no es cierto? La doctrina. La unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque si no tenemos unidad doctrinal, nuestro crecimiento no va a ser uniforme, no va a ser conforme a los propósitos de Dios. Si hay hermanos que creen que la salvación se pierde y otros creen que la salvación no se pierde, entonces es un problema, no podemos tener unidad doctrinal. ¿Se entiende? Por eso es que todos estos estudios cumplen el propósito de que tengamos un mismo sentir. Cuando la Biblia habla de un mismo sentir, no está hablando de un aspecto emocional, sino que en un aspecto doctrinal. Si una persona no cree que la Trinidad no es bíblica porque no aparece la palabra Trinidad, entonces estamos en un problema por todos los argumentos que hemos entregado. Lo mismo, el Antiguo Testamento tiene vigencia hoy, invertimos casi 2 años para demostrar que sí la tiene. ¿No es cierto? Es que es absolutamente vigente. Por lo tanto, todos esos aspectos generan unidad. Unidad. ¿Ya? Existen congregaciones donde bautizan a los niños, se llaman iglesias protestantes o iglesias cristianas, pero si lo colocamos a la luz de la Biblia, obviamente eso no va a calzar. Por lo tanto, vamos a estar detrás de una tradición o detrás de la palabra bíblica. Todos esos son elementos que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Por eso es que vamos a repasar la teología sistemática y la teología bíblica. Y por supuesto que la edificación de los santos implica también corrección, ánimo y tener comunión y gozo entre nosotros como hermanos. ¿Ya?
¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Y por supuesto, el tercer propósito que hemos visto para la iglesia es la evangelización. Los dos anteriores tienen que ver con el proceso que Dios hace en nosotros. Y ahora el proceso que Dios hace a través de nosotros, siendo la evangelización el aspecto relevante de nuestro trabajo también como hijos de Dios. Entender que somos parte de una gran comisión, testificamos en el poder de Dios, la predicación de la palabra de Dios es la fuente de la evangelización. Pablo dijo, ¿se acuerdan lo que dijo en 1 Corintios 9:16? Muy bien, sí, los demás pueden retirarse. 2 Corintios dice, ministros de reconciliación. Recuerden, nosotros no somos ministros de condenación. No significa que estoy de acuerdo con lo que el inconverso o el no cristiano hace o dice. De hecho, debiera estar en desacuerdo. Pero no estoy en una posición de condenación, sino que de reconciliación. Eso significa que debo predicar la sana doctrina en el Evangelio. Como decía Pablo, les ruego, reconcíliense con Dios. Cuando Pablo dice eso, está dando por hecho que ya les predicó, ¿no es cierto?, que están en enemistad con Dios. Porque si está hablando de reconciliación y lo está haciendo con una actitud de ruego, es porque ya predicó y les enseñó que ellos son enemigos de Dios. Y aunque a lo mejor creen que no, lo que creemos nosotros no tiene ninguna importancia frente a lo que Dios dice. Si no estoy en Cristo, soy enemigo de Dios. No hay otra lectura. No deja lugar a dudas al respecto. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que vimos hasta la semana pasada. Entonces, ya cumplimos el punto 1, la definición de iglesia. El punto 2, los propósitos de la iglesia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la pertenencia a la iglesia local, ¿no es cierto? La pertenencia a la iglesia local, y partimos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Sí. Sergito está con acumulación de tarjeta amarilla, así que va a leer José. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya, vamos por partes. La primera parte de la lectura. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Entonces recuerden que el concepto casa implica que está hablando de una familia que transforma esa casa en un hogar. Entonces Pablo le llama convenientemente la casa de Dios, porque el sentido de familia espiritual debe ser algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Siempre tener en cuenta. La pertenencia a la casa de Dios. Voy a tener que buscarlo yo. No hay pila. Ya. ¿Tenemos ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ok. No. Sí. No. Ah, ya. Lo arreglaré. Entonces, ese concepto de casa es re importante. Obviamente, este edificio no es la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia somos las personas, pero es la casa donde se reúne la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, en la iglesia cristiana no existen lugares... ¿Aló? Ahí sí. No. Está penando. Sí. Ahí sí, perfecto. Ok. Sigamos. Segunda parte del versículo. Que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia,
las personas del Dios viviente. Y aquí agrega algo que es, pero increíblemente grande. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esa es una de las misiones sagradas de la iglesia. Eso sí que es sagrado. Ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos cuidadores, somos protectores. No solamente proclamamos la verdad en la evangelización o enseñamos la verdad en la santificación, sino que también cuidamos la verdad. Por eso es tan terrible cuando comienza a enseñarse herejía en una iglesia de forma sutil, que se va metiendo, ¿no es cierto?, hasta que pasa a ser parte de una normalidad. Las iglesias evangélicas desgraciadamente han dejado penetrar mucho tradiciones o doctrinas que no son correctamente una interpretación bíblica y pasan a ser verdad para ellos. Entonces nosotros tenemos que cuidar la verdad. Por eso es una responsabilidad de la iglesia. Y cuando dice la iglesia, no está hablando solamente de los pastores o maestros, está hablando de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque muchas veces van a decir, oye, ¿sabes qué? En nuestra iglesia nosotros, las hermanas no pueden entrar si vienen con pantalones. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué se aplica? ¿Por qué se hace de eso una ley que supera la palabra? Por decir una cosa. O acá nosotros, el Espíritu Santo, Él es el Señor de la iglesia, cosa que no es así, estoy hablando y repitiendo cosas que dice, y si de repente estamos en el servicio y el Señor de la iglesia, que es el Espíritu Santo, toma a los hermanos, hasta ahí nomás llega y que el Señor haga. Y se vuelve un desorden que parece manicomio. ¿Eso realmente es obra de Dios? ¿Se entiende eso como obra de Dios? Y la gente va a decir, no, pero es que tú no puedes juzgar la espiritualidad. No estoy juzgando la espiritualidad, estoy colocando los hechos a la luz de la palabra. No se trata de lo que yo diga, se trata de que nuestras actividades tienen que ser visadas no por un pastor, no por un movimiento, por la palabra. Por la palabra. ¿Puede una hermana enseñar? Claro que sí, pero según la Biblia, ¿Dios ha dado el don del pastorado a la mujer? La respuesta es no. No. ¿Es eso ser cerrado? No, es eso ser bíblico. Y alguien dice, bueno, pero es que los tiempos han cambiado. Sí, pero la Biblia no. La Biblia no. Y claro que cuesta. ¿Y que hay hermanas que predican mejor que muchos varones? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que el rol, el don, es una responsabilidad dada al varón. Punto. Punto. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas son, ¿qué cosa? Columna y baluarte de la verdad. Hermanos que llegaron de países, entre comillas, desarrollados del norte, iglesias históricas, de siglos, baluartes de los, digamos, los peregrinos que llegaron ahí, hoy día sufrirían pero un colapso al ver que esas iglesias hoy día tienen la bandera del movimiento homosexual, tienen incorporaciones, ¿no es cierto?, de homosexuales dentro del proceso de la enseñanza, porque ya lo normalizaron, porque la confusión del amor es otra cosa, y te dicen, tú tienes que tener amor. Por supuesto que sí. Y el amor más grande que puedo tener por alguien que está en esa condición no es condenarlo ni juzgarlo. Es animarlo, llevarlo, orar. Dios puede hacer un milagro en la vida de esas personas, pero no puedo certificar. No puedo
ponerle un timbre de aprobado cuando la Biblia no lo hace. Entonces, columna y baluarte de la verdad es algo gigantesco, gigantesco. Y entonces hoy día los problemas los vamos a tener no con los inconversos. Los problemas hoy día los tenemos con iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, donde se llenan lugares, donde la comercialización de la música cristiana es terrible, ¿no es cierto? Donde se inventan premios para equipararse a los premios del mundo, ese afán de ser como el mundo, de ser aceptado como el mundo, donde las letras de las canciones no nombran a Jesús, donde las letras de las canciones llevan a emocionarse a las personas, pero que es una canción que perfectamente pueden tocarla en la radio Corazón o en cualquier otra radio, porque tú no sabes a quién le declaras ese amor. Ayer te vi, fue más tarde que la luna. ¿Qué es eso? Y se canta en las iglesias. Entonces, columna y baluarte de la verdad es una misión de nosotros como iglesia, en nuestra iglesia local. Por eso decía yo el domingo antepasado que una de las cosas que debiera ocurrir antes de que el Señor vuelva, como cuando uno está enfermo de cáncer y de repente levanta un poco y después se viene para abajo, antes de esa caída final, debiéramos hacer algo, un concilio y volver las iglesias cristianas al evangelio, a sacar la corrupción del púlpito. Pastores que se enriquecen a costa del ministerio. Cuando tú quieres obtener un estudio de algo que te llama la atención, no, hay que pagar derechos. Derechos de autor. ¿Qué autor si es la Biblia? Entonces, todo ese tipo de cosas al respecto. El obrero es digno de su salario, estamos totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es usar el ministerio como ganancia deshonesta. Como ganancia deshonesta. Y entonces así es como empiezan a caer próceres, por desgracia, que lo que hacen es amargar, deprimir al pueblo de Dios y hacer que el evangelio sea pisoteado por el mundo. El evangelio sea pisoteado por el mundo. ¿Ya? Por eso esto es tan importante. ¿Quién es un cristiano? Porque ustedes saben que hoy día llamarse cristiano, los mormones se dicen cristianos, los testigos de Jehová se dicen cristianos, personas que creen en Cristo más, el esoterismo, cualquiera se puede llamar cristiano. Es más, si a ti te preguntan, tú eres cristiano, sí, pero ¿de qué tipo? No, cristiano. ¿Cómo se llama tu iglesia? Iglesia cristiana. Pero ¿de qué onda es? ¿Por qué hemos llegado a eso? Que tengo que explicar algo que no debiera ser así. ¿No es cierto? Porque si tú le dices a una persona soy católico, esa persona culturalmente tiene clarito qué es lo que es, aunque no lo sea. Pero ¿por qué nosotros tenemos que explicar? Pero bueno, tú soy bautista, soy pentecostal, ¿qué es lo que eres? Soy cristiano bíblico. ¿Y qué significa eso? Que si la Biblia dice A, yo hago A. Esa es nuestra norma de conducta. Porque si tú incluso hoy día dices evangélico, pero ¿de qué tipo? Entonces hemos llegado a un punto en que cuesta empezar una conversación y definir qué es un cristiano. Porque la persona te dice, no, si yo también soy cristiano. El griego es cristiano, en hebreo es mesiánico, pero es exactamente lo mismo. Así que cuando escuche, mira la Tabita, la dejaron encerrada. ¿Quién cerró la puerta? ¿Fuiste tú, Tillería? No. Mesiánico y cristiano es lo mismo. Así que cuando digan, no, nosotros somos cristianos mesiánicos, eso es una redundancia. Porque es lo mismo. Está en otro idioma. Mesiánico, sí.
cristiano y mesiánico. Mesías, es lo mismo. Juan 3:16, un cristiano, del 1 al 6, es alguien que ha nacido de nuevo. Lo primero es alguien que ha nacido de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, este es un clásico, ¿no es cierto?, que habla del nuevo nacimiento. Y tenemos este personaje Nicodemo, un fariseo, un principal, que de partida él nunca reconoce a Jesús como hijo de Dios. No, él dice rabí, ¿no es cierto? Y ni siquiera lo hace como algo igualitario, porque Nicodemo, siendo un principal de la sinagoga, él constituía algo que se llama el raboní. El raboní es un maestro de rabinos. ¿Se entiende? Maestro de rabinos. Entonces le dice: rabí, te reconozco como maestro, pero eres un discípulo. Sabemos que vienes de Dios, bla, bla, bla. Y Jesús, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Le está diciendo eso a alguien religioso, a alguien asociado con Dios, entre comillas, ¿no es cierto? A alguien que no es un ateo, a alguien capacitado, a alguien que enseña, pero le dice: tú estás muerto espiritualmente, tú tienes que nacer de nuevo. Y él obviamente pregunta: ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Porque está pensando en un nacimiento físico. Y lo que Jesús está hablando es un nacimiento espiritual, ¿no es cierto? Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, el primer punto de esto es que, por eso que cuando Jesús resucita, María Magdalena aparece, ¿no es cierto? Dice Raboni. Ella lo reconoce como lo máximo de maestro. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Vale decir que hay una nueva criatura dentro de la vieja criatura. Por lo tanto, es algo que yo no puedo esconder, no puedo matar esa nueva criatura. Esa nueva criatura se va a empezar a desarrollar. Lo que tengo que hacer es, como dice, ocupaos en vuestra salvación, dice Filipenses. Eso significa que tengo que obedecer, conocer. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo, a quien tú enviaste. Y ahí va a empezar ese proceso que vimos de cambio de forma de pensar, de cambio de manera de vivir, al punto de amar su voluntad. Pero alguien que verdaderamente o que no ha nacido de nuevo, nunca va a cambiar su forma de pensar. Va a conocer la teoría de algo. Incluso va a poder tener quizás una comprensión de lectura. Pero eso nunca va a cambiar su vida. No va a tener el fuego o la importancia que tiene en nosotros, en nuestra manera de pensar. Un cristiano nacido de nuevo jamás va a quedar igual. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros teníamos una forma de pensar respecto a distintas cosas antes de nacer de nuevo y hoy día son totalmente distintas? Pensamos totalmente distinto porque tenemos la mente de Cristo. No tenemos la inteligencia de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Eso significa que hemos sido transformados. Y cuando eso se transforma en una certeza para nosotros, empezamos a vivir en esa certeza.
Entonces, si alguien verdaderamente ha nacido de nuevo, realmente va a haber cambios, va a experimentar cambios y se van a evidenciar esos cambios en su vida. Cambios primero en su manera de pensar, cambio en su manera de vivir. ¿Ya? Ahora, la primera vez que se da este título a los creyentes es en Antioquía. Pero antes de eso, en Hechos 9:2, se les llamaba los del camino. Para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya. Entonces, la primera mención que se hace a los cristianos, todavía no se los llamaba cristianos, ¿no es cierto? Es los del camino. ¿Qué pasó aquí? ¿Recuerdan Hechos 2? Cuando comienza la iglesia, se reunían, dice, en las casas, partían el pan. Bueno, después de eso hay una persecución, ¿no es cierto? Organizada por los fariseos y comandada por Pablo, Saulo en aquel entonces. Entonces se dispersaron y se les empezó a llamar los del camino porque al dispersarse los caminos que tomaban de los múltiples caminos que existían en el imperio, ellos iban predicando la palabra de Dios. Entonces no tenían, por así decir, un lugar fijo o un aspecto como congregación propiamente tal, cosa que al pasar las décadas y encontramos a un Pablo convertido ya, ¿no es cierto?, y siendo utilizado como maestro en Hechos 11:26 ya. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Claro, ya era un grupo identificable que se le llamó cristianos. ¿Por qué? Porque ya se congregaban en una masa homogénea en cuanto a qué, a la doctrina, al amor a Dios, a todo eso. Y ahí nace el término cristiano. Antes se le llamaba esta secta de los del camino, los que andan por ahí hablando, ¿ya? Y predicando a Cristo. Entonces, un cristiano es alguien nacido de nuevo. Ese título no fue gratuito. Ese título o esa nomenclatura se les aplica cuando ya los identifican, cuando han crecido, cuando se han desarrollado y se empiezan a formar las iglesias, las primeras congregaciones. Sí, sí. Que hoy día está pero destruido. Entonces, un cristiano es alguien nacido de nuevo. Aquí surge el término. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que es adoptado como hijo de Dios. Estas son las cosas que empiezan a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra esperanza, nuestras prioridades. Esto es lo que tiene. Soy un hijo de Dios, he sido adoptado. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya. Entonces vean el proceso. Lo primero, por favor, procede. Mas a todos los que le recibieron... Pausa. Recuerden que los versículos anteriores dicen que a los suyos vino, lo recibieron, a los suyos vino, lo recibieron, pero más a los que le recibieron. Esa palabra recibir es la traducción de la palabra, digamos, no es aceptar, es una palabra, no, es como aquellos que fueron como compenetrados, es una palabra re fuerte en el griego, ¿no es cierto? Como que aquellos que fueron atravesados por él, ¿no es cierto? Les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, lo traducen así, pero es una palabra, no me acuerdo en este rato, pero es una palabra potente, o sea, algo que realmente caló en la vida, ¿ya? Y entonces ahí es como que los abre.
Pero ya los que le recibieron, les dio ¿qué cosa? La potestad, el privilegio de ser ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces no somos nacidos de carne, porque ya nacimos de padres físicos, sino que hemos nacido de Dios. Por lo tanto, nosotros cargamos, por decirlo de alguna manera, dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, que es la eterna, y una naturaleza carnal, que es la pasajera. Y entonces, he ahí la guerra espiritual. Porque el mismo apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Su hombre interior, dice él, quiere hacer la voluntad de Dios y se deleita. Pero ve una ley en mis miembros que hace lo contrario. Entonces, esa es la batalla espiritual. Por eso es que tenemos que luchar contra nuestra naturaleza carnal que no quiere saber nada de Dios, que es la que nos va a llevar a tirar las cosas de Dios para un lado, a ocupar horas de nuestro tiempo diario en cualquier cosa menos, por ejemplo, en el estudio de la palabra. Y no estoy diciendo que estén 8 horas estudiando, pero sí alguien puede ver una maratón de 8 horas de película. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no me atraen las cosas de Dios? ¿Por qué no me atraen las cosas de Dios? Porque o tengo el espíritu contrito o estoy muerto espiritualmente. Porque como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Yo deseo, necesito. Eso tiene que suceder. Eso se entrena. No es algo que ocurre al día siguiente que te convertiste. Pero tiene que ir un proceso. Por eso habla que el alimento, la leche espiritual, todo, y después el alimento sólido. El alimento sólido. ¿Ya? ¿Sí? ¡Ah! ¿Por qué trae ese nombre aquí? ¿Qué tiene que ver en este lugar? No, es que lo que diga ese caballero es nada. Dios es el creador del ser humano, pero hijos de Dios son los que Él llama y los adopta como tales. Y para adoptarlo hay que recibirlo. Y para recibirlo hay que haber escuchado el Evangelio. ¿Ya? Romanos 8:15. 8:15. Ah, sí. Sí, tiene razón. Me llamo... sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, hemos sido adoptados. Y ese espíritu de adopción hace que, ¿qué cosa? Que nosotros digamos, Abba Padre, deseemos de Dios, de nuestro Padre. Lo amemos. 9:26. No es la hora, es el versículo. 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿No es cierto? Se está refiriendo a Efraín. Todo lo que estudiamos acerca de Efraín, que nosotros somos parte de las tribus efraínitas, ¿no es cierto? No sanguíneamente, sino que como los hijos de Abraham, por la fe, pero no solamente somos llamados pueblo, sino que ahora somos hijos. Antes fuimos llamados no pueblo. ¿Se acuerdan de Oseas? Lo ruama, ¿no es cierto? No eres pueblo. Pero ahora no nos dice vuelven a ser pueblo, sino que dice son hijos del Dios viviente. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, estamos hablando de una fe única y en el único mediador entre Dios y los seres humanos, que es Jesucristo.
Porque alguien puede decir incluso, yo tengo fe en Cristo, pero también tengo fe en esto, pero también tengo fe en esto otro, o muchas cosas. No, solo Cristo. Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ahí nomás. Entonces fíjense lo que dice, ¿no es cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo también. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, nos santifica y nos limpia, ¿no es cierto? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a pagar el precio del pecado y vino a limpiarnos de nuestros pecados. Para poder limpiarnos de nuestros pecados tenía que pagar el precio primero. Y entonces una vez que paga y nos aplica esa limpieza de pecado, dice que nos adopta. No nos adopta como estamos. Por eso es que no todo ser humano es hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que ha sido limpiado, ¿no es cierto? Y aquel que ha sido adoptado por Dios. La iniciativa es de Dios. Ni siquiera yo digo quiero que me adopte. No, Él, acá lo dice claramente, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ciertamente, desde mi posición horizontal, yo hice una decisión y es correcto, pero desde la posición celestial, Él es el que toma la iniciativa para adoptarme. ¿Ya? Las dos cosas son verdad. El punto es que en nuestra mente finita no la podemos juntar porque suena ilógico. Pero Dios nos dice, tú tienes que la salvación viene por oír y responder, ¿no es cierto?, al mensaje de Dios. Pero ese mensaje dado, ¿no es cierto?, es algo que ya, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No sabemos la razón, pero lo hizo. Nosotros no podemos atribuir obra alguna nuestra como parte de ese proceso de adopción. Es una obra soberana de Dios donde no nos revela la razón por la cual lo hizo, pero lo hizo. Es su perfecta voluntad. ¿Recuerdan lo que vimos de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El puro afecto de su voluntad, esa elección, para Él fue buena, agradable y perfecta. Pero no estaba en función ni de mi forma de agradarlo a Él, ni menos de mi perfección. ¿Ya? Y dice después, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. No nos olvidemos, Él no nos salvó si somos nacidos de nuevo, si somos sus hijos, nacimos para alabanza de su gloria. El propósito es la gloria de Dios. Ese es el propósito de mi vida. La gloria de Dios en el trabajo, en la familia, en lo que haga.
en lo que haga, buscar la gloria de Dios. Y dice, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, somos herederos, somos adoptados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces somos, además de eso, herederos. Romanos 8:17. Tienes que darle unos segundillos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya. El versículo 18 igual. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nos habla de que herederos, coherederos con Cristo. Entonces, cuando leemos esto como hijos de Dios, la pregunta es, ¿qué puede superar esto? ¿Qué puede superar esto? Que Dios diga que yo soy heredero y coheredero con Cristo. ¿Qué puede superar esto? Nada, espero. Pero ¿por qué lo vemos tan pequeño nosotros? ¿Por qué nuestra vida no refleja lo que dice la palabra de Dios? Y no estoy diciendo con esto con que renunciemos y tiremos toda la chuña, no. Lo que estoy diciendo es ordenar mi vida conforme a la voluntad de Dios y entender el concepto y el propósito de la iglesia de la cual yo soy parte. ¿Por qué cuesta tanto entender esto? ¿Por qué se tiene que vivir entusiasmando a la gente y tratando de que se haga un espacio para Dios? Soy heredero, soy coheredero. Cristo murió por mí, me eligió sin tener ningún mérito. Me hace su hijo. Podría haberme hecho su esclavo, pero me hace su hijo. Podría haberme salvado del infierno y listo, pero además me da herencia. Entonces, ¿por qué nos parece tan poco? Eso es lo que tenemos que ir cambiando en nosotros. Y todos podemos ser. ¿Por qué le dedicamos poco tiempo? ¿Por qué es un mundo las cosas? ¿Por qué siempre hay que estar entusiasmando a la gente? Pégale un llamadito y anímalo a que venga. ¿Cómo es eso? Si esta cuestión, yo no soy personal training. Si tú lo sabes, ¿cuánto sabes que la Biblia dice no dejen de congregarte? ¿Por qué tengo que entusiasmar? ¿Por qué hay que hacer cosas para que la gente venga? Es que a lo mejor si hacemos esto, a lo mejor si esto, a lo mejor si hacemos una jornada. ¿Por qué? Lo digo por mí, lo digo por ti. Lo pregunto. A eso es lo que quiero que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no invertir este tiempo como familia en conocer? Yo conozco, tú conoces, nosotros tenemos y podemos ser todo un mismo sentir. Yo creo que a la iglesia occidental nos hace falta una buena perseguida por un tiempo para apretar bien las clavijas. De verdad que es cierto. Que nos empiecen a perseguir, que nos quiten privilegios, que nos metan presos por la fe, no por estafar. ¿Qué va a pasar? Entonces, es el propósito, soy un heredero, soy esto, no es para que ya desde ahora, sí, yo desde mañana, Señor, no. Examínate, ve, ordena, ve de menos a más, pero empieza a producir un cambio. Empieza a producir un cambio. Esta cuestión no es que el día domingo llamo, bueno, ven y reconcíliate y reconcíliate con el Señor y pasan todo y lloran, y el otro domingo ven y las mismas personas y cada domingo.
Viven reconciliándose con Dios. O sea, no hay cambio, porque no es una cuestión emocional, es una decisión espiritual. ¿Cuántos sabemos que y lo damos? O sea, ¿por qué? No, es que es que voy a tratar, es que no sé si alcanzo, es que no. ¿O no? Claro. Entonces, es que sabes que a esa hora es re tarde. Sí, pero te hay en un auto con buena música seguramente. Nadie aquí se va al río y boga 5 horas, ¿no es cierto?, haciéndole el quita a los cocodrilos para llegar al otro lado del río y después de caminar 25 kilómetros. Nadie. Entonces, no hagamos ni tal de dar excusa. Lo que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué? El Señor propuso en su corazón, dijo Daniel, propone en tu corazón, como hijo de Dios, esto. Quiero aprender, quiero relacionarme, quiero servir, quiero hacer lo que se necesita, quiero ser fiel a Dios, quiero ser columna y baluarte de la verdad. Bien. Espérate. Me emocioné. Gálatas 3:29. Lo digo por mí, por cada uno de nosotros. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. Abraham fue salvo, creyó y le fue contado por justicia. Tú y yo creímos y nos fue contado por justicia. Somos descendientes de Abraham. Lo dice la palabra. Entonces podemos trazar nuestro linaje hasta Abraham. No sanguíneo, espiritual, que es el que va a prevalecer. Colosenses. Desde el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pausa. Por lo cual nosotros desde el día que no cesamos de orar por vosotros y de pedir, llenos del conocimiento de ¿qué cosa? De su voluntad. De su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. Por lo tanto, si tú no tienes relación con la palabra de Dios, no puedes pretender ser lleno de su voluntad. ¿Y qué va a pasar? Sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Por qué tomamos tan malas decisiones siendo hijos de Dios? Es porque no tenemos inteligencia espiritual. Y no tenemos inteligencia espiritual porque creemos en un Dios místico. Creemos que con solamente Señor, tú y yo, Señor, y acá. Y si tú oras sin la Biblia, es incompleto. Porque Dios nos habla aquí. Un estudio sistemático, continuo, con propósito y con oración. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, si queremos adorar a Dios, si somos hijos de Dios, si somos adoptados, si somos herederos, queremos agradar a nuestro Padre. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, creciendo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre, versículo 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
capítulo 3, versículos 23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Claro. Cuando dice hacerlo como para el Señor, no significa que no me importan mis hermanos, porque el Señor no necesita mi servicio. Hacerlo para Él es hacerlo de la mejor manera que le glorifique, porque esa es la mejor forma de servir a mi hermano. A mi hermano. Dios no necesita mi trabajo, no necesita nada. Pero cuando lo hacemos para Él, que debiera ser la búsqueda de la excelencia, con gratitud, con amor, es porque lo estoy trasladando a mis hermanos. El que dice que ama a Dios que no ha visto y aborrece a su hermano que ha visto, está mintiendo eso. Porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia, declarados justos. Entonces venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces cuando el apóstol dice echa mano a la vida eterna, está hablando de todas estas promesas. Ciertamente dice que las aflicciones del tiempo presente, porque el tiempo presente, vivir en este mundo, de por sí es una aflicción. A pesar de que aún en un mundo de estas características, nosotros debemos ser la gente más optimista, más alegre, pero no por el mundo, sino por Cristo. Y eso debiera ser algo que el mundo viera. Que el mundo viera. Incluso el Señor nos permite disfrutar de este mundo caído, de las cosas que aún quedan de este mundo caído. Pero este mundo, ¿no es cierto?, está bajo condenación. Por lo tanto, nosotros no podemos poner nuestra esperanza en el mundo. Debemos ser responsables y todo lo que decimos una y mil veces. Pero esta es nuestra fuente de esperanza. Hacia allá vamos. Esta es la vida eterna. Esto es lo que va a ser por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. No para vivir aislados, sino todo lo contrario. Que estamos en el mundo, pero que no vivamos como el mundo, y que nuestro acto de amor hacia el mundo sea tener un testimonio como hijos de Dios y predicarle el Evangelio. Predicarle el Evangelio. Entonces, ¿qué es un cristiano? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que ha sido adoptado, alguien que es heredero, y la próxima semana ver, alguien que ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Puedo orar? Oremos. Padre amado, esta noche, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Al conocer, al escuchar, al saber, Señor, este hermoso, hermoso privilegio que tú nos has hecho acepto, Señor. Nos has adoptado como tus hijos. Señor, por eso estas palabras, Señor, que hemos escuchado a través de la lectura, Señor, y a través de nuestro pastor, deben producir, Señor, cambios en nuestra vida. Por eso, Dios, permite, Señor, que cada día, Padre, podamos tener ese hermoso privilegio de estar en comunión contigo a través de la palabra. Señor, te damos las gracias por las personas que han llegado acá, los hermanos, también aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales, y aquellos hermanos, Dios, que no han podido estar. Pedimos tu cuidado, tu bendición sobre ellos. Gracias, Señor, permítanos llegar sanos y salvos a nuestro hogar, y por qué no también, Dios, volver a juntarnos este día domingo para cantarte alabanza, escuchar de tu palabra y seguir siendo enseñados e instruidos, Señor, el próximo miércoles. Mi Dios, dejamos esta oración en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.